Muy bien, pues vamos a continuar. Estamos trabajando con equilibrio químico, ¿no? Nos quedamos ya en el concepto de equilibrio químico. ¿Qué dijimos que era equilibrio químico? ¿Qué es el equilibrio químico? O preguntamos democráticamente por lista. No se mantiene la misma cantidad de átomos de los elementos tanto en el inicio, antes de la reacción, como después de la reacción, ¿no? Que haya la misma cantidad. Al inicio, como al final. Profe, según yo, el equilibrio químico es el estado que cuando los productos ya no tienen más reacciones, pues cuando ya dejan de reaccionar. Recuerden que equilibrio químico es una reacción que nunca llega a completarse, ¿no? Entonces, nunca deja de reaccionar. Ese es el concepto de equilibrio. O sea, la reacción no se detiene nunca, pues. El concepto es que la cantidad de moles o de masa que se produce, que genera productos, es la misma cantidad de moles que se vuelven a convertir en reactivos. Pero la reacción no se detiene nunca. Por eso se llama equilibrio químico. Sí, es una reacción que nunca llega a completarse, ¿no? Entonces, vamos a ver que el equilibrio químico puede quedar completamente equilibrado al centro, como imaginen un equilibrista, el cual usan una percha, ¿no? Todos hemos visto los equilibristas esos que caminan sobre la cuerda, ¿no? En los circos o entre los edificios ahí. Y ese equilibrista tiene tres posibilidades. Está en equilibrio porque no se cae, pero tiene tres posibilidades de equilibrio. Y de hecho los vive los tres, ¿no? Pero uno de ellos es que quede completamente vertical, con la percha completamente horizontal, inclinado no hacia la izquierda, no hacia la derecha, sino completamente horizontal la percha, completamente en equilibrio. Esa es una posibilidad. Ahí estaríamos entendiendo que la misma cantidad exacta de masa que se convierte en productos es la misma cantidad exacta que se convierte en reactivos. Está completamente en equilibrio perfecto. Sí, la pértiga que usa el equilibrista, la vara, está completamente horizontal. Esa es una posibilidad. Pero también existen otras dos y siguen equilibrio. Que el equilibrista mantenga el equilibrio inclinado hacia la izquierda. ¿Verdad? Todos hemos visto que los equilibristas se inclinan hacia la derecha y hacia la izquierda y luego se mantienen en medio. Juegan con todas las posibilidades para poder mantener el equilibrio. Pero en el equilibrio químico, vamos a considerar que son tres posibilidades también, ¿verdad? Igual el equilibrista puede quedar orientado hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha y estar en equilibrio. Entonces, esas tres posibilidades de equilibrio tenemos también en una reacción química y siempre está en equilibrio químico. Que esté orientado hacia la derecha, si decimos que tiende o está orientado hacia la derecha, decimos que está orientado hacia los productos, ¿verdad? Hacia los productos. Y si está orientado hacia la izquierda, está orientado hacia los reactivos. Es cuando decimos la reacción tiende a reactivos. O sea, se queda en equilibrio, pero se produce poco producto y se está volviendo mucho a reactivo. Es una reacción
ineficiente, porque más masa se regresa a reactivo, se genera poco producto porque la mayoría de ese producto se devuelve a reactivo. Por eso decimos que ese equilibrio químico está orientado hacia la izquierda, hacia reactivos. Esas reacciones son reacciones ineficientes. La otra es que esté orientado hacia la derecha, ¿sí? Poco producto se regresa a reactivo. Quiere decir que se está generando más producto y poco de ese se regresa a reactivo. Hay mayor cantidad de producto. Por esa razón, pero la reacción te detiene aparentemente ahí, ¿no? Queda orientado hacia la derecha, hacia productos. Esas son reacciones que en equilibrio, cuando llegan al equilibrio, son reacciones más eficientes, porque tienden hacia productos. Y la otra, cuando queda completamente en equilibrio, que son las menos. Son las menos. Vamos a darnos cuenta que son muy poquitas reacciones las que realmente quedan en un equilibrio perfecto, ¿no? Ahora, eso redondeando el concepto de equilibrio, ¿no? Y vamos a continuar entonces con la presentación para ver cómo identificamos cuando queda hacia la derecha, cómo identificamos cuando queda hacia la izquierda, cuando queda en medio. Pues lo vamos a identificar con el valor que ya determinamos, que es la constante de equilibrio. Recuerden que definimos una ecuación de equilibrio. ¿Qué dijimos que era la ecuación de equilibrio? ¿Cómo se expresa la ecuación de equilibrio? ¿Cómo se expresa nada más? ¿Quién recuerda? Sí, cierto. Dijimos que se expresa la ecuación de equilibrio. Lo preguntamos por número, por lista. A ver, si recuerden que tienen que estudiar los clases que estamos viendo. Si no, se les va a complicar, ¿eh? Maestro, creo que yo me acuerdo de la fórmula. A ver, dime. Creo que eran las concentraciones molares de los arriba quedaban los productos que están elevados a sus valores estequiométricos sobre los reactivos, las concentraciones de los reactivos que también están elevados a sus valores estequiométricos. Ok. El producto de ellos, ¿verdad? O sea, se multiplican entre sí, ¿verdad? Todos los reactivos se multiplican. Sí, están multiplicados. ¿verdad? Igual los productos, si hay más de un producto, pues igual se multiplican, ¿no? Desaparece el más y se generan producto de las concentraciones molares, ¿no? Esa es la forma de expresar la ecuación de equilibrio. Y eso es igual a una constante, la constante de equilibrio. Saber hacia dónde tiende una reacción, lo vamos a encontrar con el cociente de equilibrio, pero la K en sí nos da información sobre la eficiencia de una reacción, es decir, si se va a quedar en productos o se va a quedar en reactivos. Cuando hablamos se va a quedar en equilibrio, ¿no? Sí, o sea, o se va a quedar en reactivos, una reacción muy ineficiente. El valor de la constante nos indica pues qué tan eficiente, qué tan cuál es el rendimiento de una reacción cuando tiende hacia el equilibrio. Sabemos que cuando llega al equilibrio, cualquier reacción, ya sea que tienda hacia la derecha, hacia productos, o tienda hacia la izquierda, hacia reactivos, al final de cuentas esa reacción aparentemente se va a detener, ¿no? Puede ser una reacción eficiente, pero se va a detener. Físicamente observaríamos en el reactor, ahí en el proceso, que deja de generarse producto.
Ya se detuvo la reacción. Mucho producto, estaba tendiendo hacia productos, era una buena reacción con una constante de equilibrio buena, una constante grande. O estaba generando poquito producto porque es una reacción ineficiente que tiende hacia reactivos con una K pequeña. Pero se detuvo. Invariablemente todas las reacciones se quedan en cualquier lado del equilibrio, siempre se detienen aparentemente, ¿sí? Después veremos cómo romper ese equilibrio para que la reacción y el proceso continúe generando producto, ¿no? Que es el objetivo de un reactor, el que estemos generando lo que estamos generando, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ya hablamos sobre la velocidad de la reacción, cómo los reactivos se van generando en productos y los productos van apareciendo hasta que se detiene aparentemente la reacción, llega al equilibrio, la ecuación de equilibrio. Y ok, una antes, ¿verdad? Aquí recuerdo que estuvimos ¿Nadie quien marca? No contesto los números que no conozco. Y observamos que también siempre se llega al equilibrio en una reacción, siempre, con un mismo valor muy aproximado aquí, ¿va? Independientemente de cómo inicia una reacción, ¿no? Si inicia con reactivos, o si inicia con productos, o si inicia con los dos, siempre se tenderá al mismo equilibrio. Observamos que K tiene aproximadamente el mismo valor, independientemente de cómo comience la reacción. Eso es otro dato importante que hay que considerar para cuando estemos resolviendo los problemas, ¿no? Cómo inicia una reacción. Y dijimos que cuando tenemos reactivos, ¿hacia dónde tiende la reacción? Cuando tenemos reactivos, solamente, en el reactor. ¿Hacia dónde tiende la reacción? ¿Hacia la derecha? Ok, hacia la derecha, hacia productos, ¿va? No hay otra posibilidad más que tienda hacia productos, ¿no? Hacia la derecha. Y cuando tenemos productos, pues sabemos que va a tender hacia la izquierda, hacia reactivos también, ¿verdad? Es el otro lado, o la otra posibilidad. Si tengo productos, se van a descomponer en los reactivos y va a iniciar la reacción. Si tengo reactivos, se van a sintetizar para generar los productos y va a iniciar la reacción. Y ahí siempre sabemos hacia dónde tiende una reacción. Pero existe una tercera posibilidad, que es que tengamos todas las sustancias, reactivos y productos en un determinado momento, al inicio del proceso, al inicio de cuando continúe esa reacción, pues tenemos los tres, tanto productos, bueno, si son dos reactivos y un producto, no, puede haber más productos, siempre todos están presentes. En ese caso sabemos que no podemos definir hacia dónde va a tender la reacción en el equilibrio. ¿Por qué? Porque hay productos y hay reactivos, o sea, no sabemos. Entonces, esa posibilidad o esa situación la vamos a definir cuando veamos cociente de reacción. Siempre necesitamos saber hacia dónde tiende la reacción. En ese caso, vamos a usar el cociente que vamos a ver adelantito, ¿no? Entonces, recuerden que siempre podemos iniciar o con productos o con reactivos o con ambos. ¿Okay? Y lo importante siempre es definir hacia dónde tiende la reacción. ¿Okay? Aquí nos quedamos entonces, ¿sí? Maestro, ¿y cómo vamos a saber hacia dónde tiende la reacción? Por cómo nos digan en cómo empezó, de que si con reactivos o productos. No, en una reacción química el mismo problema te lo va a describir, ¿no? Te va a decir que en un momento dado, en un reactor, se inicia con estas sustancias, ¿sí? Y vamos a ver la ecuación química y vamos a decir, son los dos reactivos, o son los tres reactivos, los que sean. Ahí ya sabemos que tiende hacia productos. Ok. ¿Sí? O nos va a decir, se inicia con el compuesto fulano de tal, y este compuesto se descompone, y vemos la reacción química y vemos que en la ecuación química ese compuesto es el producto, ¿sí? Así nos damos cuenta, pues. Nos damos cuenta que es el producto, entonces va a tender hacia la izquierda, hacia reactivos. O nos puede decir, en un reactor se encuentran estas sustancias y vemos la reacción química, la ecuación, y vemos que son todas las sustancias que están en la ecuación química. Ahí no sabemos hacia dónde tiende, porque están todas. ¿Ok? Ahí vamos a usar el cociente de reacción, que vamos a ver adelantito.
Entonces, este es un primer ejercicio donde el objetivo es expresar la ecuación de equilibrio. Por eso dice ahí, escriba las expresiones de Kc. Sabemos que Kc es la constante cuando estamos hablando de concentraciones molares. Por eso en la expresión aparecen los corchetes, ¿verdad? Dijimos que esos corchetes indican la concentración molar analítica de ese compuesto, o sea, específica de ese compuesto, ¿no? O de esa especie química, en moles por litro. Entonces, para los siguientes equilibrios químicos nos dice, entonces aquí observamos el compuesto tetraóxido de dinitrógeno, ¿verdad? Sí, es un óxido de nitrógeno, pero no podemos decir óxido de nitrógeno porque el nitrógeno, pues aquí está trabajando con la valencia 4. Entonces, el óxido de nitrógeno pudiera ser el NO2, ¿verdad? Dióxido de nitrógeno 2. Entonces, sabemos que tenemos la opción de la nomenclatura sistemática, ¿no? Entonces, el tetraóxido de dinitrógeno nos dice que se producen 2 moléculas o 2 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, aquí vemos su expresión. Es un solo compuesto elevado al cuadrado entre el tetraóxido de dinitrógeno elevado a la 1. ¿Ok? Ahí no hay ningún problema, porque ahorita vamos a ver aquí que tenemos algunas condiciones para expresar la ecuación de equilibrio. En la siguiente tenemos una expresión en que también son gaseosos. No importa, ¿verdad? El subíndice nos indica, entre paréntesis, nos indica el estado de esa molécula o de esa especie química. Pero igual, aunque sea gaseosa, podemos expresarlo en moles por litro, ¿sí? Siempre podemos estimar esa concentración independientemente si es un líquido, si es un gas, ¿no? Y aquí tenemos 2 moléculas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí está, ¿sí? Elevado al cuadrado, una molécula de cloro y 2 de NO elevados al cuadrado. Observamos que todos son gaseosos. Arriba también son gaseosos. En la tercera tenemos CO3, sólido. Observen aquí que ya apareció un sólido. Mientras que este es sólido, el óxido de calcio, y este es gaseoso, el CO2. Y observamos su expresión. Y observamos que únicamente aparece el CO2, que es el gaseoso, ¿sí? Esa es una condición de la expresión de equilibrio. Las sustancias sólidas y las sustancias puras no se expresan en la ecuación de equilibrio. Anótenlo por ahí, ¿no? Porque siempre se les olvida. Sobre todo cuando hacemos los exámenes, ¿no? Ponemos así alguna ecuación y invariablemente, en la mayoría, se les olvida esa situación. Los sólidos y los compuestos puros, como los líquidos, como el agua, que es un compuesto puro, no se expresan en la ecuación de equilibrio. No se expresan en la ecuación de equilibrio. Como lo podemos ver aquí en el inciso C, ¿verdad? Chequen que nada más está el producto CO2 que multiplica, aquí estaría multiplicando al óxido de calcio, pero no lo ponemos porque es un sólido. Y luego dividido entre los reactivos, no lo ponemos porque es un sólido, así que va a quedar solito. Nada más el puro CO2 elevado a la 1. Esa es su ecuación de equilibrio. Ahorita vamos a hablar por qué razón los sólidos ni los compuestos puros, como el agua, participan en la ecuación de equilibrio. Ahorita lo vamos a explicar. En el inciso C, en el inciso D, tenemos el NaHCO3, es el bicarbonato de sodio. Es un sólido, es una sal. Se descompone en carbonato de sodio, que también es un sólido, y en agua gaseosa y en CO2 gaseoso. Por lo tanto, su expresión de equilibrio va a ser únicamente el producto de estos dos productos, ¿ok? Y aquí está. CO2 elevado a la 1, que multiplica a H2O elevado a la 1. Ni el carbonato ni el bicarbonato participan en la ecuación de equilibrio, ¿sí? Porque son sólidos. Si aquí apareciera el agua como un líquido, el agua en este proceso
no se considera como compuesto puro, aunque aparezca como un líquido aquí. ¿Por qué? Porque es el producto de una reacción. O sea, se está generando, no inició en la reacción química. Por esa razón, el agua aquí sí participa en la expresión de equilibrio, a pesar de que dice gaseoso, ¿no? También pudiera decir líquido, porque sabemos bien que pudiera perder energía durante la reacción y condensarse ese vapor y decir en la ecuación de equilibrio, en la ecuación que está como líquido. ¿Ok? Recuerden que ahí hay que calcular las entalpías de reacción y ese rollo, ¿no? Pero el agua es un compuesto puro, ¿sí? Pero únicamente cuando está como reactivo, no cuando está como producto, porque no estaba ahí, apareció, es un producto, ¿ok? Entonces ahorita vamos a déjenme ver quién era que estaba marcando. Maestro, entonces los compuestos puros pueden ser el agua y cuáles otros más que son los que no se ponen. Por ejemplo, un tetracloruro de carbono, que también es un diluyente, y que aparezca como líquido, como un compuesto líquido, no como un compuesto acuoso. Si el tetracloruro de carbono aparece como un compuesto acuoso, una dilución, ya no es un compuesto puro, pero si aparece líquido, significa que es el compuesto puro. Por eso la diferencia ahí de cómo lo identificamos, sólido y líquidos, no se expresan en la ecuación de equilibrio cuando sean compuestos puros, o sea que están como reactivos. Y los gases, los sólidos y los líquidos también, pero que sean producto de la reacción. Con este caso, por ejemplo, el agua, que decimos que es un compuesto puro, pero aquí se está generando de la descomposición de la molécula de bicarbonato, entonces realmente no estaba como un compuesto puro, ¿no? Sí, vamos a ver algunos ejemplos más donde vamos a ya aparecer esos para hacer ¿Quién será este? No me gusta cuando me mandan. Voy a ver qué quiere. Cuando no los conozco, pues. Y ya ven que está dura la situación ahorita, ¿no? Bien, ¿por qué no son los líquidos puros, como el agua y otros disolventes, y los sólidos, o cualquier sólido, que normalmente son las sales, ¿no? No participan en la ecuación de equilibrio? Por la razón de que su densidad no cambia con respecto de la reacción y es muy grande. Si ustedes calculan la concentración del agua, igual que como calculan cualquier concentración, masa entre volumen, agarran 1 kilo de agua y saben que 1 kilo de agua tiene un volumen de 1 litro, porque es su densidad. ¿Ah? Si calculamos la concentración molar, tendríamos que dividir 1 kilo de agua entre su peso molecular para tener los moles. 1 kilo de agua son 1000 gramos y lo dividimos entre 18 gramos por mol. Obtenemos los moles de agua que hay en 1 kilo de agua, ¿no? En 1000 gramos. Para tener su concentración lo vamos a dividir entre el volumen que ocupa esa agua, ¿no? Entre 1 litro. Entre 1 nos da 55.56 moles por litro. Observen que es enorme la concentración. Nosotros trabajamos en química analítica con concentraciones grandes de 2 molar, 1 molar y en concentraciones muy diluidas de 0.005 molar, o sea, concentraciones muy bajas para química analítica. Por el mismo proceso del método del análisis químico, no es conveniente trabajar con concentraciones tan grandes, pues. Sí, es más económico y más práctico hacerlo con concentraciones pequeñas. Pues el agua tiene una concentración enorme, 55.56 molar, lo cual significa que dentro de la ecuación de equilibrio, esa concentración no va a cambiar cuando la expresa en la ecuación de equilibrio, va a ser un numerote, que va a estar siempre ahí y que lo único que va a hacer es incrementarme un resultado siempre en una misma proporción. O sea, todos los demás elementos que están ahí van a tener concentraciones pequeñas y van a andar, no sé, en 0.1 molar entre todos,
que multiplicado por el agua va a ser 5.56 molar el resultado, ¿sí? Porque el 55.56 no cambia, siempre va a estar ahí nomás, haciendo un número más grande de un resultado de los demás. Y el agua como compuesto puro, pues realmente, como participa es o para formar otro compuesto o como diluyente. Entonces, siempre va a estar ahí, pues, poquito que cambie no se va a reflejar en el resultado. Entonces, ¿qué hacen los químicos? Pues dicen, si ese número, cuando está como reactivo, es 55.56 y cuando está como producto es 55, casi no cambia, pues lo voy a ignorar, o sea, lo vamos a despreciar dentro del cálculo para que no esté reflejando ahí nada más un número muy grande y trabajar con los otros que sí cambian de manera importante. O sea, no más oculta la importancia de los otros compuestos porque no está cambiando, pues nomás nos está pantallando ahí el resultado. Entonces, por esa razón se discriminan porque su densidad prácticamente no cambia. Son los compuestos líquidos, puros, su densidad es prácticamente constante. Entonces, si no cambia su densidad, no cambia su concentración y por lo tanto, pues no tiene caso considerarlos. Pero esta regla es nomás para cuando están del lado de los productos. Por ejemplo, si hubiera un líquido Cuando puro, está del lado de los reactivos. digo, reactivos. Es lo que Sí. le voy a preguntar. Por ejemplo, si tuviéramos un líquido puro, pero del lado de los productos, si se pone. Ok. Lo que pasa aquí es que por ejemplo, que está aquí, el agua que está aquí. Ajá. Aquí está gaseosa, porque en la reacción química es exotérmica y el agua se evapora y aparece como vapor, pero después se condensa. Si se enfría el reactor donde el bicarbonato se descompuso, nos va a quedar ahí la humedad pegada como gotitas de agua en el reactor, ¿no? Entonces también esta agua puede estar como líquido aquí. ¿Sí? Recuerden que ya cuando estudiamos termoquímica, pues ya consideramos las entalpías líquidas, las entalpías de gas y todo eso. Esos cálculos que hacemos para calcular una entalpía de reacción. Por lo tanto, como producto del agua, puede estar líquida o puede estar gaseosa, sigue participando en la ecuación de equilibrio porque se generó de la reacción. ¿Sí? Ok, entonces la clave está en ver si está del lado de los reactivos o de los productos. Correcto. Para saber si se pone. Sí, normalmente están del lado de los líquidos. Los sólidos pueden estar en cualquier de los dos, ¿no? Como aquí. Este es un sólido, está como producto, pero es un sólido, siempre será un sólido. Entonces, no participa. Pero el agua no. El agua sí, si está como líquida, el agua no es un compuesto puro ahí. Cuando sí es un producto, pero también es un compuesto puro. El carbonato de sodio es un compuesto puro. Significa que hay un frasquito por ahí que dice carbonato de sodio, y si vas y lo checas, es un compuesto puro, ¿sí? Y es un sólido, y los sólidos no cambian su densidad. ¿Okay? El agua, hay que tener cuidado, el agua puede estar líquida y gaseosa, pero si está como producto, participa en la ecuación de equilibrio. Si está como reactivo, en una dilución, en alguna reacción donde participa el agua, ese compuesto aparece como L, como líquido. Ese no entra en la ecuación de equilibrio. ¿Okay? ¿Sí? Bien. Ya los problemitas que vamos a estar haciendo, practicando, ahí vamos a estar retomando esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos faltaría ver? Nos faltaría ver el significado de la K. En este caso es KC, ¿no? Porque entonces podemos decir, bueno, y los valores, por ejemplo, cuando hicimos esto, dijimos, aquí es más o menos 280 el valor de la K. Para esta reacción química siempre es 280, independientemente de cómo comience la reacción. Siempre llega al mismo equilibrio. Bueno, ¿y qué es ese 280? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es grande? ¿Es pequeño? O sea, ¿de qué me sirve? ¿Sí? ¿Cuál es su utilidad? Bien, la utilidad de la K está en función de esta gráfica. ¿Okay? Tenemos tres situaciones diferentes para K, donde K es muy grande, donde K es pequeña y donde K es prácticamente cero. Entonces, quiere decir que muy pequeña sería menos de cero, ¿no? O sea, bueno, no sé, no menos de cero, sino muy cercano a cero, pues. Muy cercano a cero. 0.0001 es muy cercano a cero y es muy pequeño. 1 también es cercano a cero,
pero es un poco más grande que 0.0001 o mucho más grande. Entonces, ¿qué es grande, qué es pequeño, no? Aquí lo vamos a definir. Tenemos, por ejemplo, cuando Kc es muy grande. ¿De qué tan grande? De 1 por 10 a la 5, por ejemplo. ¿Sí? O sea, 100,000. Un valor de 100,000 es un valor muy grande. Un valor de 5,000 es un valor grande. ¿Ok? Entonces, cuando K es muy grande, observamos cómo se comporta mi reacción. Observamos que los productos se van generando de cero y los reactivos se van casi a una concentración de cero. Observen hasta dónde llegó. Esta es la concentración, aquí es cero. Iniciamos, no sé, con 1 molar de concentración de reactivos. Quiere decir que si baja la concentración de los reactivos a casi cero, porque aquí es donde llegó casi a cero, significa que prácticamente todo el reactivo se convirtió en producto. Todos estos son productos generados de prácticamente todos los reactivos. Los reactivos casi llegaron a cero. Cuando K es muy grande, la reacción tiende en forma importante hacia productos, donde los reactivos prácticamente se convierten todos en producto. Queda muy poquito reactivo. El equilibrio queda muy sesgado hacia productos. Son reacciones muy eficientes con Ks o constantes de equilibrio muy grandes. Entonces, también ocurre lo contrario. Vamos a pasar a esta. Cuando K es muy pequeña, ¿qué tan pequeña? 10 a la menos 2, ¿no? 0.01, 0.001, 0.0001, valores muy pequeños, muy cercanos a cero. Observamos cómo se comporta la reacción. El reactivo empieza a convertirse en producto, baja muy poquito, observen que nada más baja de aquí a aquí, y ya llega al equilibrio, ven que cuando esta gráfica se vuelven horizontales es que ya llegamos al equilibrio. En este punto llegamos al equilibrio, ¿no? En este tiempo. Y observamos que se genera bien poquito producto. Empieza a generarse producto y como muy poquito reactivo se convirtió en producto, pues hay muy poquito producto. Y ya llegó al equilibrio. Son reacciones muy ineficientes, donde prácticamente nada de reactivo se convierte en producto. Es muy poquito. Y se detiene, aparentemente se detiene la reacción. Con Ks muy pequeñas, cercanas a 0.01 molar. 0.001 molar, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Entonces ahí nos damos cuenta cuando estamos haciendo un problema y la K es muy pequeñita, significa que esa reacción tiende hacia reactivos. Es muy ineficiente. O cuando la K que calculemos es muy grande, 5,000, 10,000, 100,000 de valor de K, significa que esa reacción tiende hacia producto y prácticamente todo se convierte en producto. Es una reacción muy eficiente. Y tenemos cuando prácticamente es 1. Kc es igual prácticamente 1. Ahí es donde decimos que tenemos el equilibrio perfecto. La misma cantidad de reactivos es la misma cantidad que se convierte en productos. O sea, está equilibrada al centro, ¿sí? No son reacciones buenas tampoco esas, porque llegan al equilibrio y ya se paralizan ahí, ni tiende hacia producto ni tiende hacia reactivo, generan un poco de producto y la reacción llega a su equilibrio químico. Ecuaciones con Ks de 1 son también muy ineficientes y no es común que se queden así, sería un equilibrio perfecto, ¿no? En 1. Lo que se busca siempre es que sean mucho mayores que 1. ¿Okay? Entonces, esos son los 3 casos que comentábamos ahorita, ¿no? Del equilibrista. Son las 3 posibilidades que tiene. O se queda en equilibrio perfecto, que es cuando Kc o K es prácticamente 1. O tiende hacia reactivos con valores muy pequeños de K, 0.01, 0.001, así. O tiende hacia productos con valores muy grandes de K, con valores tan grandes como 100,000, 10,000, 5,000. Una reacción que tiene 100,000, pues es mucho más poderosa, ¿no? Esa rápidamente se va a convertir en productos y va a llegar a su equilibrio. ¿Okay? Si es 5,000, pues va a tender hacia productos, pero no va a ser tan eficiente, pero tiende hacia productos con un valor todavía aceptable de K, ¿no? De 5,000. ¿Okay? Entonces, esas son las 3 posibilidades. Y esos son los 3 casos o la información que nos da el valor de K. Lo cual significa para este caso, que veíamos ahorita, para
Que esta ecuación no es muy buena, ¿no? Porque como K puede tener valores mucho más grandes en algunas reacciones, 10.000, 5.000, y esta tiene 279. Significa que genera poco producto, ¿no? Entonces aquí observamos que se queda en 0.19 moles por litro de producto en el equilibrio, 0.13, 0.14 moles por litro en el equilibrio, ¿sí? Entonces no son reacciones muy buenas, ¿no? Pero sabemos hacia dónde tiende hacia la derecha. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, ninguna, por mi parte. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? ¿Cómo expresamos la ecuación de equilibrio? ¿Qué es el equilibrio químico primero, no? Recuerden eso, es una reacción que nunca llega a completarse. Puede quedar hacia la izquierda, puede quedar hacia la derecha o puede quedar en medio, en el equilibrio químico. ¿Y cómo lo sabemos? Pues con la expresión de la constante de equilibrio. Y ya sabemos cómo se expresa, productos entre reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, el producto molar entre ellos. ¿Y K? Pues K nos indica qué tan buena es una reacción química. Si es muy grande K, tiende mucho hacia producto, rápidamente alcanza su equilibrio, generando mucho producto, queda poquito reactivo en el equilibrio. Si K es muy pequeña, va a generar un poco de producto y la ecuación se va a llegar a su equilibrio y nos va a quedar un montón de reactivo en el reactor que no se convirtió en producto porque rápidamente alcanzó su equilibrio químico y generó un chorrito de producto y se detuvo aparentemente. Calculamos su K y nos damos cuenta que es muy pequeñita, 0.1, 0.01, 0.001. ¿Sí? Son los dos casos generales. Y la otra que quede como 1. Si es 1 es el equilibrio perfecto, que prácticamente pues es pues, muy poquitas reacciones realmente llegarían a esa condición tan especial, ¿no? En que quedara perfectamente en equilibrio. Hasta ahí llevamos es lo que hemos comentado, ¿no? De la constante de equilibrio. Y aquí tenemos un primer ejemplo, entonces. Entonces, no olvidemos que lo que estamos calculando y lo que nos interesa saber es qué concentraciones hay en el equilibrio. Cuando ya mi reactor llegó a su equilibrio y se detiene la reacción, aparentemente, es importante conocer las concentraciones. ¿Por qué? Porque con las concentraciones vamos a poder hacer algo que vuelva a hacer que esa reacción continúe funcionando, porque el proceso tiene que ser un proceso eficiente. Todas las fábricas, todas las empresas, que se dedican y que tienen reactores para, pues la mayoría, ¿no? Todo se produce a través de un proceso químico de alguna manera, ¿no? Necesitan siempre estar moviendo el equilibrio, sacudiendo la reacción. Haz cuenta que sacudes el reactor para que continúe produciendo, porque ese es el negocio, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, para saber qué es lo que podemos hacer para que siga produciendo y sacarlo de su equilibrio, pues primeramente necesitamos conocer qué concentraciones se alcanzan en el equilibrio. Y de eso vamos a iniciar calculando, ¿no? Y en este ejemplo nos dice que en un recipiente de 10 litros, es un recipiente, es mi reactor, ¿no? Recuerden que un reactor es cualquier dispositivo, ¿no? En el cual se lleva a cabo una reacción química y se generan procesos, ¿no? Se denominan reactor. Puede ser cualquier recipiente. Se dice que en este volumen de 10 litros se introduce una mezcla de 4 moles de nitrógeno gaseoso, lógicamente, y 12 moles de hidrógeno gaseoso. Y nos dice, escriba la reacción de equilibrio. ¿Ok? Ve si establecido se observa que hay una vez establecido ya que se llega al equilibrio, se observa que hay 0.92 moles de amoníaco gaseoso como producto. Porque lo estamos midiendo, ¿no? Determine las concentraciones de hidrógeno y nitrógeno en el equilibrio y la constante Kc. ¿Ok? De alguna manera tenemos ahí en nuestro recipiente, en nuestro reactor, el nitrógeno, el amoníaco que se está produciendo de la reacción entre nitrógeno e hidrógeno. Y lo estamos pasando a través de un medidor volumétrico ahí y decimos, bueno, mira, se produjeron 0.92 moles
cuando vimos que ya se produjo todo. ¿Cuánto se produjo todo esto de amoníaco? ¿Ya no siguió produciendo? No. ¿Por qué? Porque llegó a su equilibrio químico. Y lo medimos, 0.92 moles de amoníaco se produjeron cuando se llegó al equilibrio, desde que inició la reacción hasta que se alcanzó el equilibrio. Y nos pide que calcule Kc y las concentraciones de los reactivos. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Escribir siempre una ecuación de equilibrio. Y siempre se hace un tabular como este. Vamos a ver qué es lo más práctico, ¿sí? Hacer un tabular de esta manera, ¿no? Y escribimos nuestra ecuación. Nitrógeno más hidrógeno llega al equilibrio generando amoníaco. Balanceamos nuestra ecuación. 3 moles de hidrógeno, 1 de nitrógeno, gaseosos, producen 2 moles de amoníaco. Ya está balanceada. Siempre tenemos que, si el problema no nos da la reacción balanceada, o la ecuación balanceada, la tenemos que construir nosotros, ¿no? Y balancearla. Y partimos de un balance. Vamos a hacer un balance. ¿Por qué vamos a hacer un balance? Porque tenemos cierta masa al inicio siempre, contenida en un volumen, es decir, tenemos una concentración. Y esa masa se va a convertir en productos hasta que llegue al equilibrio. Y sabemos que la masa no se crea ni se destruye, ¿verdad? La estequiometría de una ecuación nos dice que la masa siempre es la misma dentro de mi reactor, ya y convertida en diferentes compuestos entre el inicio y el final de ese proceso, pero la masa siempre es la misma, ¿no? Por esa razón esto es un balance. Moles iniciales que tenemos, vamos a poner en esta tablita, y ponemos abajo del compuesto cuántos moles iniciales teníamos. Nos dice que había 4 moles, los colocamos, 4 moles, 12 moles de hidrógeno, y al inicio no hay amoníaco. Nosotros completamos la tabla. Sabemos muy bien que el problema no nos dice que al inicio hay amoníaco, sino dice que se introduce nitrógeno y hidrógeno e hidrógeno. Por lo tanto, le ponemos un 0 al amoníaco. Moles al inicio, 4, 12 y 0. Moles en el equilibrio. Observen que ponemos ahora moles en el equilibrio, ¿sí? Aquí observamos que en el equilibrio químico nos dice que hay 0.92 moles. Es el dato que nos da en el equilibrio. 0.92 moles de amoníaco. Los pongo primero aquí. 0.92 moles de amoníaco. Ese dato es directo. Nos dice que se midieron 0.92 moles de amoníaco en el equilibrio. Estos dos de acá, nosotros los vamos a definir, porque recuerden que para que se haya generado este amoníaco, debe de haberse consumido nitrógeno e hidrógeno. ¿Cuánto? Lo que nos dice la ecuación química balanceada, o sea, la estequiometría. Si se produjeron 0.92 moles de amoníaco, ¿cuánto se consume entonces de nitrógeno? Observamos en la ecuación. Para producir 2 moles, se consume 1. Quiere decir que se consume la mitad de nitrógeno. Para producir 2 moles, se consume 1. ¿Sí? Hay una relación de 1 a 2. 1/2 de nitrógeno por cada mol de amoníaco. Lo cual significa que si tengo 0.92 moles de amoníaco, forzosamente se consumió la mitad de eso, 0.46, ¿sí? O sea, es una simple regla de 3, ¿no? Pero la relación estequiométrica es la que me dice cómo se consume cada reactivo con respecto de cuánto tengo de producto, ¿sí? Entonces, si 1 es a 2, 0.92, ¿cuánto es, verdad? Pues también la mitad de 0.92. ¿Qué relación estequiométrica hay acá arriba? Es como si aquí multiplicamos por el factor estequiométrico, ¿no? También pueden visualizarlo de esa manera. Son 0.92 moles de amoníaco, voy a multiplicar por el factor estequiométrico. Hay una relación, 1 mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco. Y lo escribo arriba, 1 mol de nitrógeno entre 2 moles de amoníaco. Para cancelar mol de amoníaco con mol de amoníaco. Es estequiometría, ¿sí? Y nos damos cuenta que nos va a quedar 0.92 entre 2. Significa que para generar estos 0.92 se consumieron 0.46 moles de nitrógeno.
Entonces, ¿cuánto tengo en el equilibrio? Pues la resta entre lo que había menos lo que se consumió, 0.46. Eso es lo que tenemos en el equilibrio. Igual le hacemos con el hidrógeno. El hidrógeno, 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. ¿Cuánto tenemos? 0.92. Hacemos lo mismo, factor estequiométrico. 2 moles de nitrógeno, de amoníaco abajo, 3 moles de hidrógeno arriba. Cancelamos los amoníacos, nos queda hidrógeno. Entonces va a ser 0.92 por 3 entre 2. Eso es 1.38. ¿Sí? Si había 12 al inicio y se consume en 1.38, pues lo que nos queda en el equilibrio es la resta de los dos. ¿Sí? Sí. Cachan que es el razonamiento, siempre es lo mismo. ¿Qué tenía? ¿Cuánto se consumió? ¿Y qué tengo? ¿Cuánto se consumió? Lo hacemos con la estequiometría de la ecuación. Sí, es una relación estequiométrica. Sí, Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. En la parte de moles iniciales, tengo, por ejemplo, en el nitrógeno tengo 4 y a la hora de ponerlo en la ecuación, en la parte de los reactivos tengo la mitad, e igual para el hidrógeno. Si tengo 12, tengo 6. 6 ¿de dónde? ¿6 de dónde? O sea, aquí 4 y 12. Ajá, o sea, ahí tengo 4 y 12 iniciales y en la parte que dice A, equilibrio, en la parte de nitrógeno tengo 2 y luego tengo 6 de hidrógeno, más 3H2. Más 3H2, aquí en esta presentación. Creo, maestro, que se refiere a los moles que están en la ecuación. Ajá, eso, en la parte de los... No, Sí. acá, no, eso no tiene que ver nada. O sea, Nomás es como para ver la relación, ¿no? Sí. Una ecuación química es ideal, ¿no? Es la relación estequiométrica perfecta que hay entre las masas en una ecuación química. Tenemos que utilizar esas relaciones para llevarlas a nuestro proceso real, que es este, y poder determinar cuánto se consume o cuánto se produce en mi proceso real, pero a partir de la estequiometría de la ecuación. ¿Sí? O sea, por el 6 que dices, no, me imagino que es 12 entre 3, 6. No sé, porque me comentas que 6. No tiene que ver nada ahí, ¿no? Únicamente la ecuación nos sirve para hacer estequiometría y poder determinar cuánto se requiere para producir, en este caso, el amoníaco. Únicamente eso. Pero nuestros datos reales son los que están aquí abajo. Ah, o sea, con los datos reales. Sí. Ah, ok, gracias. Sí, los datos reales, esos... La ecuación química únicamente sirve para hacer estequiometría y conocer datos reales, pero nada más para eso. Por eso aquí decíamos ahorita, ¿cuánto se consume de nitrógeno para producir 0.92? Pues hacemos estequiometría. Se consume la mitad que el amoníaco. O puedo hacer el factor aquí, 1 entre 2, y nos va a quedar lo mismo, 0.46, o directamente sacarle la mitad a este. ¿Sí? Y ya después que tenemos esto, pues ya la ecuación ya nos sirvió para lo que nos iba a servir, ¿no? Para hacer relaciones estequiométricas. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, nos dejamos moles en equilibrio. El miércoles lo concluimos y ya hacemos otros ejemplos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Por el momento no, profesor. El miércoles vamos a hacerlo en el pizarrón, para que sea más detallado, ¿no? Hacer los cálculos ahí. Profe, Mándeme. ¿la presentación está en virtual? Todavía no la pongo esta. La voy a subir ahora en la tarde. Déjenme ver si ya está completa. Sí, la voy a subir ahora en la tarde para que ya esté ahí, para que la chequen. Muchas gracias, profe. De nada. Nos vemos, jóvenes, el miércoles. Cuídense. Bye, profe. Buen día, Gracias, profesor. bye, bye. Bye, hasta luego.